Listo, hermanos. Vamos a iniciar ahora sí de lleno con nuestro estudio y vamos a empezar, vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada con Deuteronomio. De hecho, les voy a comentar un poquito acerca de lo que hablamos la semana pasada sobre este libro, porque vamos a ver completamente Deuteronomio, iniciando desde el capítulo 1. Nos vamos a seguir hasta el capítulo 29, que fue el último capítulo que leímos el día de ayer, prácticamente todo el libro. Si se dieron cuenta, pues bueno, ya estamos llegando al final del Pentateuco, ya vamos a terminar con los primeros 5 libros de la Biblia. Es el final ya de la travesía de los israelitas por Egipto. Ya la semana pasada vimos este mapa donde ya están allí a las entradas de la tierra prometida. Ya llegamos a este punto. Y les hice la semana pasada esta pregunta y quiero que la volvamos a retomar, hermanos. Eh, la misma pregunta que hicimos al inicio. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito, más bien? ¿Cuál es el propósito de estudiar la historia del pueblo israelita si nosotros no somos judíos? Nos la hicimos al inicio de estos estudios, ya con todo lo que hemos visto hasta ahorita de la historia del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Sí quisiera que me ayudaran a responder esta pregunta. Ya con todo lo que hemos visto, ¿cuál es el propósito de estudiar la historia del pueblo israelita si nosotros no somos judíos? ¿Quién quiere comentar algo? Para, Yo. sí, Bueno, no sé. para aprender, para aprender después de lo que estamos leyendo, es lo que el Señor nos quiere. ¿Cuál es el propósito? Que entendamos, aunque no somos israelitas, que entendamos todo lo que hizo por ellos y que sigue haciendo por nosotros, con ese ejemplo tan grande y tan bien explicado. Hoy precisamente comentaba con mi nieta Ilse de todo lo que nos ha querido decir Dios con esta lectura. Ahora, no en ese entonces, ahora. Esa es mi respuesta. ¿Ok? Para que aprendamos entonces y para que sepamos cómo es que lo podemos aplicar en nuestra actualidad. ¿Ok? Muy buena respuesta, hermano Fabiola. Olga. Así es. Sí, creo que primero, pues, para conocer la condición del ser humano, que somos pecadores por naturaleza, pero la otra es para mostrarnos la necesidad de un redentor, de todo lo que se tenía que hacer para obtener la salvación. Y si, o sea, nosotros no la podemos ganar, apenas estaba viendo un devocional hoy que decía que hay alrededor de 613 mandamientos en la Biblia que se tenían que cumplir diario. Pues realmente no los podemos cumplir. Entonces nosotros o sea, tenemos la necesidad del sacrificio perfecto, Jesucristo. Ya no te escuchamos, Olga. No. ¿Hasta dónde se escuchó? A ver, espérenme, ya viene Olga para acá porque ya no la escuchábamos. ¿Hasta dónde se escucha? Bueno, perdón. Así que me quedé. La necesidad de las reglas y de Pues conocer. la necesidad de tener un Salvador, un Redentor que nos limpie y que nos acerque a Dios, pero también para poder entender el Nuevo Testamento. Si leyéramos el Nuevo Testamento y todos los problemas que tuvo Jesús, por ejemplo, cuando sus discípulos empezaron a comer el sábado, no lo entenderíamos si no leyéramos el Antiguo Testamento, creo. Ok. Ok, muchas gracias. Entonces, para conocer la necesidad de un Salvador y de la salvación. Y conocer más acerca de la historia. ¿Alguien más que quisiera dar alguna respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es el propósito de estudiar la historia del pueblo israelita si nosotros no somos judíos? Hermano José Luis. Sí, lo que están comentando Olga y la hermana Fabiola, es correcto, estoy de acuerdo, pero también es
el conocimiento de todas las promesas que se tienen en el Antiguo Testamento y que son cumplidas por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ok, conocer las promesas y ver el cumplimiento de esas promesas. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera dar respuesta a esta pregunta? Hermana Tere. Sí, Listo. ok. Bueno, también el Antiguo Testamento nos revela acerca del Dios Todopoderoso. Acuérdense que estudiamos acerca de la santidad de Dios y poder entender acerca de esta santidad que es realmente, ¿no? En la clase pasada hablábamos con Mabe de este Dios tremendo, ¿verdad? De este Dios vengativo, de este Dios no lo sé, bueno, con esa palabra nos quedamos que es la más fuerte, ¿no? Y nosotros podemos ver que antes de ser este Dios vengativo, por ejemplo, si este Dios justo, creo que me gusta más la palabra, ¿sí? Que nos da lo que nos merecemos, em, nos muestra al Dios bueno, al Dios misericordioso, al Dios paciente, al Dios amoroso, al Dios de nuevas oportunidades y otra vez oportunidades, ¿no? Para su pueblo y su pueblo y su pueblo. Y por supuesto, siendo un Dios justo, tiene que ser también este Dios que dé a cada quien lo que merezca, porque entonces ya dejaría de ser justo, ¿no? Y son cosas tremendas y grandes que nos muestra, en este caso, el Pentateuco, ¿no? Para nuestras vidas. Pero yo creo que podemos descubrir a este Dios grande y misericordioso que siempre estaba tratando de que su pueblo fuera bendecido. Pero el pueblo que fue, como dice la escritura, rebelde y contumaz, pues merecía un castigo, ¿no? Porque nadie irá a la presencia de Dios si no ha sido, como dice Olguita, justificado. Si no fuera por eso, Dios mío, nadie entraríamos al cielo, nadie iría a la presencia misma de Dios. Pero yo sí veo muy claro en este Pentateuco la forma en que yo hoy debo de ser y comportarme y esforzarme por vivir esa vida ejemplar que Dios siempre quiso desde el Antiguo Testamento con su pueblo y que está llena de promesas maravillosas, ¿sí? Si tú cumples mis mandamientos, si tú estás en mi camino, yo te prosperaré, yo te daré todos los reinos, y hay una cosa, una lista ahí tremenda, fabulosa, que si el pueblo, hablando del Antiguo Testamento, si el pueblo de Dios hubiera seguido los lineamientos de su Dios tan bueno, tan proveedor, todo, no, no habría cabida para la venganza, no habría cabida para el juicio, no habría cabida para la muerte, ¿verdad? Entonces, creo que es bueno que nunca olvidemos esto, porque si el Dios que fue justo con su pueblo, y al decir justicia, e incluso la muerte para ellos, ¿verdad? ¿Qué no será para nosotros que somos adoptados, ¿verdad? Y no éramos, nosotros no éramos pueblo de Dios, ¿ok? Pero ahora ya somos, ahora sí. Nada más un Gracias. comentario, como decían, algo bien importante, nos ayuda a entender el Nuevo Testamento y algo maravilloso nos ayuda a entender quién es Dios y la creación de Dios. Y esto es algo que, pues si no hubiera el Antiguo Testamento no lo conocerían. Ok, ok, muy bien. Ya, creo que a través de esta lectura, ¿no? De estos tiempos que estamos teniendo, justamente vamos encontrando una manera de responder esta pregunta. Conforme vamos avanzando en la historia del pueblo israelita,
nos vamos a ir dando un panorama más amplio del por qué estamos estudiando esto. Ya llegaremos otra vez a hacernos esta pregunta cuando terminemos el periodo de los jueces, que no será dentro de mucho, ya llegaremos a eso, que es otro periodo complejo dentro de la historia del pueblo de Israel, antes de que empiece la monarquía. Y llegaremos a hacernos otra vez esta misma pregunta cuando terminemos como tal el Antiguo Testamento, porque nos ayudará muchísimo a ir hilando estas ideas de lo que conocemos del Nuevo Testamento, toda esta parte que decía justamente, ¿no? Que platicamos, esta parte del Dios bueno, amoroso, misericordioso, Dios de gracia y todo eso, que pareciera de pronto, con una lectura muy a la ligera, que pareciera de pronto que es otro Dios, ¿no? Que pareciera de pronto como que fuera un Dios diferente, el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento. Pero ya iremos viendo cómo hilar esa conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el nuevo Pacto. Entonces, muchas gracias por sus comentarios, hermanos, muchísimas gracias. Vamos a seguir con esto del libro de Deuteronomio como tal, porque si ya se dieron cuenta, los que ya los que vamos con esta lectura al día, o los que ya entramos en esta lectura de Deuteronomio también, pues nos damos cuenta de que es una repetición básicamente de todo lo que hemos leído, ¿no? De lo que leímos ya desde Éxodo, bueno, la segunda mitad del libro del Éxodo, todo el libro de Levítico, gran parte del libro de Números. En Deuteronomio, perdón, estamos viendo toda esta repetición condensada de leyes, de historia, porque eso es lo que es. Deuteronomio es un tratado, básicamente, de historia y de reglas para el pueblo israelita que está a punto de entrar a la tierra prometida, pero que su entrada no va a ser sencilla. Esta entrada que ellos tienen que hacer, todo este camino que aún les falta por recorrer para conquistar la tierra prometida, no va a ser algo sencillo. Solo hay una manera en la que este camino va a ser sencillo, y ya lo encontraremos cuando entremos al libro de Jueces. Pero de entrada tienen un río de frente al cual tienen que rodear, ¿no? Lo vimos en el mapa. Está el mar de Galilea arriba, abajo está el mar Muerto, y entre todo eso está el río Jordán, lo atraviesa el río Jordán. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo va a pasar? Ya lo leeremos en esta semana que entremos al libro de Josué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es este primer evento que va a pasar para que para que el pueblo pueda iniciar esta conquista de la tierra prometida? Pero bueno, vamos a entrar con algo que tiene que ver con el libro como tal, porque ¿alguna vez se han preguntado qué significa Deuteronomio? O sea, como tal, porque de todos los libros de la Biblia, probablemente esto de Deuteronomio es el nombre del libro más raro de toda la Biblia. Todos los demás tienen algunos nombres. Génesis sabemos que por ahí inicio, el Éxodo, pues ya nos asociamos con la palabra de que es una salida, ¿no? Es una palabra que seguimos utilizando de vez en cuando en nuestro español actual. Números, pues son números. Levítico, pues lo asociamos a la tribu de Leví. Pero Deuteronomio es un nombre, ya de ahí en adelante vamos a tener algunos con nombres propios, algunos con el libro de Reyes o las crónicas de los Reyes, pero Deuteronomio es el único nombre así medio curioso. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa el nombre de Deuteronomio? No. Ok, hay una cuestión y hay un debate con el nombre de Deuteronomio, porque este nombre como tal está basado en una traducción un poco errónea de la Septuaginta, se llama, que es la versión griega de todo este Antiguo Testamento, que hace referencia al capítulo 17. Si quieren ir todos al capítulo 17, si tienen ahí por ahí su Biblia en NBI, vámonos todos al capítulo 17, versículo 18. El capítulo 17, versículo 18 dice así: cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, la versión de la Septuaginta traduce esta copia del libro de la ley como la segunda ley.
y ese es el primer nombre que tuvo ya en griego este libro de Deuteronomio. Y es el nombre que nos llegó a nosotros en nuestra Biblia, Deuteronomio. Pero la versión hebrea de la Biblia tiene un nombre diferente. Ahí no se llama Deuteronomio. En la versión hebrea, este libro se llama Devarim, que significa palabras como tal. Y aquí está la cuestión, porque en realidad el libro de Deuteronomio no es una segunda ley, no es una ley diferente. Es la misma ley que Dios había dado a Moisés desde el inicio allá en el Éxodo, que vemos a lo largo de todo el Levítico, que vemos también algunas partes en el libro de Números y que estamos viendo retratada aquí en el libro de Deuteronomio, porque no es una segunda ley, no es algo diferente, no son otras cosas. E incluso en la renovación del pacto que vemos ahí en el capítulo 29, que vamos a ver ya al final, esta renovación del pacto no es que sea un nuevo pacto, es el mismo pacto que se había hecho allá en el monte Oreb con todo el pueblo, ese es el mismo, pero para esta nueva generación. Y esta es la cuestión con el libro de Deuteronomio. Tenemos Deuteronomio que como tal la traducción de la palabra significa una segunda ley, pero que más allá de entender que sea una segunda ley, debemos comprender que más que nada son palabras. De hecho, el primer versículo del primer capítulo de Deuteronomio dice, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel cuando estaban en el monte tal. Entonces, digámoslo así, una traducción más correcta para este nombre debería de ser tal vez Devarim, porque el libro tiene que ver con palabras, con los discursos. Ahorita vamos a llegar a ese punto, porque esta palabra enfoca la atención completamente a la principal característica del libro, los discursos que va a dar Moisés sobre el pacto soberano hecho por Dios con los israelitas. Y en este libro de Deuteronomio, Moisés cierra su ministerio como guía del pueblo de Israel. Él ya sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Incluso para este momento, Dios ya le dijo cómo es que se va a morir. Y ante su inminente partida, Moisés decide escribir todo este tratado de 3 discursos para la nueva generación de israelitas que están a punto de cruzar el río. Entonces, el libro de Deuteronomio se compone de 3 grandes discursos que Moisés le va a dar al pueblo para a esta nueva generación de israelitas que van a cruzar el río Jordán. Entonces, solamente para que te hagas una idea, como lo vimos ahorita y de hecho lo mencionó Olga hace ratito, desde el libro del Éxodo hasta el cierre de Deuteronomio, encontramos un total de 613 leyes que los israelitas debían de obedecer. 613 leyes. Yo no sé si ustedes conocen la Constitución mexicana. No sé de aquí quién de ustedes es abogado. ¿No? Bueno, nada más para que nos hagamos idea. La Constitución de la Ciudad de México tiene 71 artículos y 39 artículos transitorios. Si yo les preguntara a ustedes, ¿se saben un artículo de la Constitución de la Ciudad de México? Porque se supone que son las leyes con las cuales nos regimos en nuestra ciudad. Es el que debemos, más bien el que está permitido hacer y el que no está permitido hacer. Son las leyes con las cuales nos regimos. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha leído la Constitución? Creo que en la primaria muchos nos hacen por ahí leer algunos artículos en estas clases que había de cívica y ética y todo eso, ¿no? Pero ¿alguno de ustedes se sabe algún artículo de la Constitución mexicana? ¿O de la Constitución de la Ciudad de México? Ah, ¿verdad? El 123 es derecho a la educación, algo así, ¿no? Algo así, derecho a la educación. Y es que esa es la cosa, justamente esa es la cosa, a eso quería llegar. Sabemos que nos tenemos que comportar de una manera, ¿no? Sabemos que no tenemos, o sea, por cuestión moral, sabemos, veíamos hace rato lo que nos comentaba la hermana Mabe en el periodo de peticiones, sabemos que no tenemos que matar a las personas. Es una cuestión moral que nos han inculcado, que no tenemos que agredir a las demás personas, que no tenemos que faltar el respeto al derecho de las demás personas, ¿no? Eso es algo que tenemos procesado,
pero no sabemos la ley. Sabemos que el artículo 123 habla de la educación. ¿Qué dice? ¿Quién sabe? Pero habla de la educación, ¿no? Para los israelitas, después el pueblo judío, tenían que tener bien presente estas 613 leyes. Claramente no todas las tenían, no todos sabían. Es más, muy probablemente no sabían ni el 10% ni el 5% de todas las leyes, más que los sacerdotes o los levitas que las debían de conocer sí o sí, pero el grueso del pueblo no los conocía. ¿Te imaginas tú tener que aprenderte todas estas reglas, todas estas leyes para tener una buena convivencia? Pero no solo eso, para adorar y obedecer a Dios tal como Él lo estaba demandando. Porque yo les puedo decir, nada más para reducirlo así, ¿quién de aquí a ustedes, así de memoria, me podría decir los 10 mandamientos? Son 10, ay, 10. Así que me pudiera decir de memoria, no nada más que medio dice, que me pudiera decir los 10 mandamientos. Pongan ustedes, ya no nos regimos por los 10 mandamientos como tal, como una ley que tengamos que cumplir al pie de la letra, porque después Jesús los resumió en 2. ¿Quién me pudiera decir de ustedes esos 2? Así como están registrados, ya sea que los quieran decir como los tiene registrados Marcos o como los tiene registrados Mateo. ¿Quién me pudiera decir esos 2? A ver, adelante. Bueno, los dos, donde está, dice la ley y los profetas, el primero es ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Ya. Jesús, cuando dijo esto, resumió toda la ley, todos los profetas, y eso él lo dijo en estas 2 cuestiones. Ahora, profundidad, esas palabras tienen un montón de profundidad. Y podríamos hablar un año entero acerca de todo lo que conlleva nada más esos dos mandamientos, ¿no? Imagínate para el pueblo israelita que eran 613 leyes que estaban resumidas aquí en el libro de Deuteronomio. Ahora, vamos ya entrando a esto de los discursos. Les decía que eran 3 discursos. El primer discurso abarca de los capítulos, bueno, los primeros 4 capítulos, del 1 al 4, ¿no? Aquí hay una cuestión, porque hay varios comentaristas, estudiosos de la Biblia. Cada uno organiza estos discursos como quiere, básicamente, ¿no? Unos te dicen que del 1 al 4 y después del 5 al 29 y después al 28, perdón, y después que del 29 al otro. Otros te dicen que es del 1 al 11 y que del 12 al 20 no sé cuántos y otros. Hay como 4 o 5 maneras de organizar estos 3 discursos dependiendo de la postura que tome cada estudioso, ¿no? Hoy vamos a tomar vamos a tomar esta, ya en otra ocasión estudiaremos otra de las organizaciones, pero en esta ocasión vamos a estudiar el primer discurso del capítulo 1 al capítulo 4. Los primeros 3 capítulos son una clase de historia para el pueblo, si lo pudieron ver allí, es como tal, qué es lo que había hecho el pueblo desde que salió de Egipto hasta que estaban otra vez en este punto, donde Moisés les resalta algunos de los puntos cruciales de su historia. En el capítulo 4, de hecho, abre ya con unas palabras de Moisés para el pueblo, animándolos a obedecer a Dios. Como hemos visto en estudios anteriores, uno de los mayores problemas, si no es que el mayor problema que ha tenido el pueblo israelita era la desobediencia. De hecho, cada vez que Moisés va a cerrar un discurso, y por eso es la organización de esto que les voy a decir, porque cada vez que Moisés va a cerrar un discurso, lo cierra con esta invitación: sean obedientes. Y las consecuencias de ser obedientes y las consecuencias de ser desobedientes. Por eso esta organización que les estoy comentando, ¿no? Si tomamos esta parte de que cada discurso cierra con una invitación de Moisés a ser obedientes, vamos a tener esta manera. Entonces, primer discurso del 1 al capítulo 4. A pesar de que el pueblo tenía la dirección de parte de Dios directamente, la veían ahí en la nube que los acompañaba a todos lados, sus constantes decisiones eran o parecían que ir en contra de la voluntad de Dios. Esto provocó muchas desgracias al pueblo, tal como lo hemos visto, tal como lo hemos estudiado, tal como lo vimos en el libro de Números a lo largo de todo ese tiempo. Esto provocó, en verdad,
tantas y tantas desgracias, y Moisés se las está recordando en este momento. En estos primeros cuatro capítulos, Moisés se los está recordando. Pero una de las mayores desobediencias que el pueblo cometió fue la cuestión con la idolatría, algo en lo que Moisés pone mucho énfasis. Y las palabras que le está diciendo al pueblo, allí en Deuteronomio 4, del 21 al 24, si podemos ir a ese capítulo, ese texto, son amargas, son duras las palabras que les dice. Otra vez, Deuteronomio 4, del 21 al 24, dice así: sin embargo, por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y juró que yo no cruzaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Yo moriré en esta tierra sin haber cruzado el Jordán, pero ustedes sí lo cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Tengan cuidado, cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen imágenes de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Fácilmente podríamos pensar que Moisés aquí se está tratando de echar culpas y de andarse justificando de lo que había pasado, pero él sabía y él tenía bien presente las consecuencias de lo que hizo, de su acción. Más bien, él lo que está haciendo es utilizar su ejemplo para mostrarle al pueblo que ni siquiera él, con todo lo que hizo, se libró de las consecuencias de su pecado. Y si ni siquiera él, con el tipo de personaje que era, se había salvado, digámoslo así, de estas consecuencias, el pueblo debía de ser bien, bien, bien cuidadoso con su manera de actuar. Porque no importaba, como lo decían hace rato, que fuera el pueblo elegido de Dios. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante este tema. Y otras palabras que podemos resaltar en este discurso que les está dando ya para cerrar son los versículos del 32 al 35, que dicen lo siguiente: investiguen los tiempos pasados, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra, y examinen el cielo de un extremo al otro. ¿Ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? ¿Acaso hay un Dios que haya intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y grandes despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto? ¿Ante tus propios ojos? A ustedes se les ha mostrado todo esto para que sepan que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de él. Esas son las palabras que Moisés le está diciendo al pueblo para que entiendan esta idea. Ahora, tomando lo que decían ahorita ustedes, hermanos, justamente de por qué estamos estudiando esto. Tomemos el ejemplo aquí. Hace unos días vi un video por allí y tomándolo como ejemplo, ahorita voy a hacer esa parte del video. Dice: investiga en los tiempos pasados desde el día en que Dios creó al ser humano. ¿Ha sucedido algo así de grandioso? Cuando nosotros leemos toda esta parte del Antiguo Testamento, nosotros nos podríamos preguntar actualmente, ¿nosotros hemos visto algo así de grandioso como lo que los israelitas vieron, como lo que los israelitas experimentaron? Y tal vez nuestra respuesta muy sencilla o muy al aire podría decir, pues tal vez no. O sea, tal vez yo no he visto que un monte esté así de fuego y que desde allí me hable Dios. O tal vez yo no he visto algo increíble como lo de la nube. O tal vez yo no he visto caer fuego del cielo. O tal vez yo no he visto muchas de esas cosas que de pronto podemos decir, ok, yo no las he visto, yo no he visto algo así, ¿no? Hablamos hace unos sermones acerca de los milagros que Dios sigue haciendo y que de pronto nosotros ya tenemos como algo muy, muy normalizado, pareciera, ¿no? Como algo como que, bueno, sí, es que eso es lo que Dios hace. Bueno, eso era lo que el pueblo se estaba acostumbrando. Es la misma respuesta que de pronto nosotros podemos dar, era la misma respuesta que el pueblo de pronto daba en ese tiempo. Sí, bueno, pues eso es lo que hace Dios. Casi, casi. Nos olvidamos de pronto de lo maravilloso que ahora tenemos nosotros a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida y el milagro diario que Él está haciendo al transformar nuestra vida. Y esto me lleva al video que les decía que vi.
decía estaba un personaje que llegaba al cielo y llegaba con Moisés y llegaba con Noé y llegaba con todos estos grandes personajes de la Biblia y decía, oye, pero cuéntame cómo fue maravilloso, cómo fue que lo del diluvio, cómo fue Moisés que abriera el mar, cómo fue la nube, y bien emocionado llegando así, diciéndole a estos personajes, pero cuéntame, es que quiero saber cómo fue, o sea, bien emocionado así, y todos ellos decían, no, eso es que fue bien padre, pero oye, más bien cuéntame tú cómo fue tener al Espíritu Santo en tu vida. Porque eso yo no lo viví. ¿Cómo fue de espectacular tener al Espíritu Santo en ti? Tener a Dios en ti. No verlo allá en la nube y todo eso. ¿Cómo fue tener a Dios en tu vida? Y entonces ya se quedaba el personaje así como. Piensa eso. Cada vez que leamos estos pasajes y llegando a estas preguntas que nos hacemos de por qué estamos leyendo estas partes en el Antiguo Testamento, piensa en eso. Las grandes maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y el mero hecho, el simple hecho, si lo quieres ver así, de que Dios está contigo todos los días en tu vida. Eso es lo que parte de lo que está resaltando Moisés aquí al cerrar este primer discurso, perdón. Y hay algo llamativo en esto, en estas mismas palabras, dentro del versículo 39, en este mismo capítulo 4, que dice, reconozcan y consideren seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay otro Dios. Eso es maravilloso. Y con eso cierra prácticamente Moisés este primer gran discurso que le está dando al pueblo. Y el capítulo 5, ya saltándonos al capítulo 5, abre con Moisés convocando a todo Israel. De hecho, vamos a ver que tanto este como el siguiente discurso, Moisés está convocando a todo Israel para dar estos dos discursos. Y quiero que tengas presente esto porque estamos hablando de todo el pueblo. Aquí dice que convocó a todo Israel, a los 2,5, 3 millones de personas que estaban allí congregadas para escucharlo recitar los 10 mandamientos, que es con lo que abre el capítulo 5. Y entonces, ahora sí, empieza toda una serie de reglas, todas estas reglas que les va a repetir, que les va a dejar por escrito, pero que se las está repitiendo otra vez. Y cierra el capítulo 5 con las siguientes palabras. Tengan pues cuidado, versículo 32, de hacer lo que el Señor su Dios ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Y tengan presente este versículo, hermanos, estos dos versículos 32 y 33, porque vamos a entrar en un debate ahorita más allá adelante. Ténganlos ahí guardados, anótenlos, doblen la hojita, pónganle allí. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Y así llegamos al capítulo 6. Ahora sí, este famosísimo capítulo 6, el que es probablemente el más conocido por el pueblo judío y por nosotros. Los versículos 4 y 5, que son conocidos como el Shema. Y para que conozcamos un poquito más acerca de estos versículos, que son los que nos estamos aprendiendo justamente, les voy a mostrar un pequeño video, hermanos. Creo que este video ya se los he mostrado, el pastor los utilizó también mucho esta herramienta porque son muy útiles, visualmente son muy padres de utilizar. Entonces, quiero ponerles este video que nos va a explicar un poquito más acerca de lo que es el Shema como tal. Ay. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
La primera palabra del Shema es oye o escucha, y en hebreo se pronuncia Shema. De ahí es de donde viene el nombre de la oración. Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia. El escuchar es una actividad muy universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. El oído que es Shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Eso parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra Shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entren en tu oído. En hebreo, Shema también puede significar pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón, o en hebreo Shemón, porque dice, el Señor ha Shema que soy aborrecida. Shema significa escuchar y prestar atención a, e incluso más. También puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que Shema es al mismo tiempo pedirle a Dios que actúe, que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen, como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes Shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en Éxodo. En hebreo, la palabra Shema se repite 2 veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes Shema, Shema, que significa escuchan atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema. En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti. En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shema. En hebreo, escuchar y hacer son 2 lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oídos, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando, o hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Esa es la palabra hebrea Shema. Y quiero mostrarles el fragmento, un fragmento nada más de otro video de esta misma herramienta que nos da un poquito más, un poquito más de contexto para poder comprender esto que estamos viendo acerca de este texto. Entonces, se los voy a compartir. Famosa frase. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En la tradición judía, esto se conoce como el Shema, porque la primera palabra hebrea en la frase es Shema Israel. Esta se convirtió en una oración muy importante del judaísmo que se pronunciaba 2 veces al día. Enfatiza el compromiso exclusivo de Israel con su Dios, el único Dios verdadero que los amó y los rescató de la esclavitud. Están a punto de entrar en una tierra donde los habitantes están adorando a muchos otros dioses. Moisés piensa que la lealtad al Señor su Dios es el único camino a la vida. Nota estas palabras claves en el Shema. Escucha y ama. Encontrarás estas palabras por todos lados en la introducción de este discurso. La palabra escucha en hebreo significa más que solo dejar entrar ondas sonoras en tus oídos. Incluye la idea de responder a lo que oyes. Para Israel, esto significa responder a la gracia de Dios obedeciendo las leyes del pacto.
Escuchar siempre está seguido de amar. Sí, el amor es la verdadera motivación para obedecer las leyes. Israel no obedecerá sin amor y ellos no aman verdaderamente si no obedecen. A lo largo de todo el libro hay una fuerte conexión entre amar y escuchar. Moisés les dice que si escuchan y aman, cumplirán su llamado original como la familia de Abraham, para mostrar a todas las naciones la sabiduría y la justicia de Dios, y así convertirse en bendición para todas ellas. La segunda gran sección de Deuteronomio es un conjunto grande de... Hasta ahí, justamente. Entonces, teniendo un poco más de panorama justamente acerca de esto, de lo que implica, o más bien de lo que es todo este capítulo 6, eh, nos vamos a encontrar muchas veces que estas dos palabras, escucha Israel, escucha Israel, escucha Israel, escucha Israel, nos lo vamos a encontrar no solamente en este capítulo 6, nos lo vamos a encontrar casi en todo el libro de Deuteronomio. Lo vamos a encontrar también más adelante cuando escuchemos a los profetas, cuando leamos más bien a los profetas, y será un elemento que se repita constantemente a lo largo de toda la historia israelita. Por eso tan importante es este capítulo para el pueblo, por eso es tan importante al grado de la cantidad de veces que lo estaban repitiendo, que lo estaban repitiendo. Hay muchas historias que hablan, ¿no? Acerca de cómo también ya el pueblo llegó a un punto donde ya era algo más, más como una marca que algo que fuera representativo, ¿no? El versículo 6 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tus casas y en los portones. Había gente que en verdad se lo pintaba, o sea, se lo marcaba así en la frente como tal. Había gente que traía colgando la ley o esta parte del Shema, lo traía colgando en sus manos y ahí nada más para mostrar que ellos sí atendían, ¿no? Como tal, de una manera, si quieren, hasta literal, ¿no? Lo que decía este texto, más allá de comprender lo que decía, más allá de comprender qué era lo que Dios les estaba diciendo en este momento, ¿no? Entonces, digo, nada más para que tengamos un poquito más de contexto de lo que viene en todo este capítulo 6. Y nos saltamos al capítulo 7. Del capítulo 7, básicamente, hasta el primer versículo del capítulo 29, nos vamos a encontrar con esta segunda parte del discurso de Moisés. Este discurso que le está dando a todo el pueblo. Este es un discurso de ánimo, hermanos. Eso es en verdad, es Moisés animando al pueblo a obedecer las leyes de Dios que ya les había dicho, o como les venía diciendo, desde el Éxodo, desde el libro de Levítico, desde Números, en este momento. Leyes leyes, perdón, para una adoración correcta, por ejemplo, los que tenemos del capítulo 7 al 18 y los capítulos 26 y 27, leyes para gobernar la nación, que son los capítulos 19 y 20, leyes para las relaciones personales, que tenemos del 21 al 25. Todas estas leyes ya las vimos en los libros anteriores, pero aquí Moisés las está condensando todas en un solo discurso, organizándoselas al pueblo para que las tuvieran a la mano, tanto el pueblo como los gobernantes. Como lo vimos ahí en el capítulo 17, que les había leído, 17, perdón, el rey en su momento ya se estaba anticipando Dios a que el pueblo le iba a pedir un rey. Le dice, cuando tengan un rey, cuando ustedes vengan y me pidan un rey, bueno, el rey va a tener que recitar todas estas leyes que les estoy diciendo 2 veces al día. El pueblo tenía que estarlas estudiando constantemente, tenía que estar meditando sobre estas leyes. ¿No? De hecho, este libro como tal de Deuteronomio estaría también en el arca de pacto, después sería uno de los elementos que estarían dentro del arca del pacto junto con las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, todo este segundo discurso que abarca desde el capítulo 7 hasta el 29 tiene que ver con esta parte. Pero vamos a centrarnos ahora un poquito en el capítulo 27, que tiene un momento histórico muy llamativo, que ahí en el monte Ebal.
Aquí Dios le ordena a Moisés que edifique un altar para llevar ofrendas, pero este lugar no debía de ser esculpido, y esto tiene dos razones de ser. El primero era para que no tuviera forma de nada, tenía que escoger 2 piedras y el altar, y no tenía forma de nada, eran la forma de las 2 piedras así como estaba, porque así el pueblo no tendría oportunidad de hacerse un ídolo con este altar. Y la segunda es que, como ya lo leímos allí en Éxodo 20, cortar las piedras con una herramienta sería profanar el altar como tal, ¿no? Eso lo vimos allá en Éxodo 20, 24 y 25. Posterior a esto vienen las maldiciones que se proclamarían en este monte, y estas serían una serie de juramentos que los sacerdotes proclamarían para que el pueblo afirmara sobre ellos, y una elección de una comitiva de unas tribus iba a estar en una parte del monte y una comitiva iba a estar en otra colina, y desde allí iban a decir amén ante estas cosas. Los de un lugar iban a decir amén a las cuestiones de la obediencia, y del otro iban a decir a las maldiciones. Y iban a estar también ahí los levitas, los cuales iban a decir amén a todo, ¿no? Entonces, esa acción tiene un contexto bastante curioso, porque uno las lee y de pronto es como que podemos llegar a pensar que Dios solamente está esperando a que alguien haga algo malo para castigarlos. O sea, uno lee ese capítulo 27, ve las maldiciones así como están organizadas, y de pronto es como que en verdad nada más está esperando Dios que alguien se equivoque para sobre él, casi, ¿no? Pero en realidad estas no son amenazas como tal. No es una amenaza de parte de Dios, al contrario, son advertencias bondadosas incluso, acerca de las consecuencias naturales de la maldad en la vida de las personas. ¿Qué es lo que te va a pasar si haces lo malo? Dios advierte que nos alejemos de actos peligrosos, de actos violentos y pecaminosos, ya que hacer algo así va a acarrear consecuencias trágicas sobre nuestra vida. Por eso Dios es tan misericordioso para advertirnos de las consecuencias del pecado, claramente desde antes de que lleguemos a cometer algo así. Y me daba mucha curiosidad porque leía un comentarista que decía, imagínate que pues, tú eres papá, ¿no? Tienes a tu hijo, y esta famosísima frase de no toques ahí porque te vas a quemar. Y ahí está el chamaquito queriendo tocar la estufa porque le llama la atención el fuego y está así, quiere meter el dedo. No toques ahí porque te vas a quemar. Y ahí va el chamaquito y está como viendo y no, y como que quiere y no quiere porque se le hace llamativo. No toques ahí porque te vas a quemar. Y uno como papá puede tomar una decisión, ¿no? Vas y quitas al niño de allí, lo llevas a otro lado para que pues, no se queme, ¿no? Pero eso no era lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Dios les estaba dando las consecuencias de lo que iba a pasar si ellos desobedecían, al igual que un padre le dice a su hijo o le advierte a su hijo de lo que va a pasar si toma o decide tomar un camino que le afecte. Entonces, más allá de que nosotros veamos este tipo de versículos, porque lo vamos a ver ahorita en el capítulo en el que sigue, más allá de que Dios tome algo así, para nada más estar viendo en qué momento te equivocas para castigarte, es una advertencia, son advertencias que Dios está dando. ¿Cuántas veces no hemos querido o no hemos deseado que alguien nos dijera qué era lo malo que iba a pasar si nosotros elegíamos ese camino? Ya que después si tomábamos la decisión de ir por ese camino, no, bueno, ya era otra cosa. Pero que alguien nos dijera lo que iba a pasar si tomábamos ese mal camino. Eso es lo que está pasando aquí con el pueblo y con Dios al decir al dar estas, NBI lo traduce como maldiciones, ¿no? Otras versiones lo traducen como advertencias, justamente. Entonces, para que no nos quedemos solamente allí, el segundo discurso termina con un capítulo tremendo, justamente en todos los sentidos, el capítulo 28. Pero antes de antes de llegar al capítulo 28, ya para casi cerrar este estudio, quiero hacerles esta pregunta, hermanos. Con lo que han leído del libro de Deuteronomio hasta este punto del 28, ¿hay o hubo alguna de las leyes que están en estos capítulos que cuando las leyeron les hayan impactado, les hayan impresionado,
incluso que les hayan gustado o simplemente que les llamaron la atención. ¿Hay alguna que ustedes quisieran resaltar, algún punto específico de todos estos capítulos del 7 hasta el 28 que ustedes quisieran resaltar porque les llamó la atención, porque se les hizo curioso, extraño, impresionado, no lo sé? Eli. Bueno, hay varios, ¿no? Pero uno, o sea, en el capítulo 21, en la parte donde dice, no, pero es el capítulo 22, que viene después de las diversas leyes. O sea, ahí hay varias cosas que si las leemos así a la ligera, pudiéramos decir, ay, ¿y eso qué? Como que, ¿no? Por ejemplo, lo de mezclar lana con lino, ¿no? O sea, pues por sentido común, si tú te haces un vestido con lana y con lino, cuando lo laves, pues la lana se va a encoger y el lino va a quedar igual, entonces se va a deformar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hay, pues hay un mensaje detrás, ¿no? A mí es un versículo que me ha gustado mucho, que inclusive escuché una predicación de solo ese versículo, es en el capítulo 22, el 8, el que dice que cuando edifiques casa nueva, pon pretil a tu terrado, que no sea que te den, te echen la culpa, ¿no? Culpa de sangre, si de él cayere alguno. Los judíos tenían la rara costumbre de hacer sus reuniones y sus fiestas en la azotea, ¿sí? Entonces, el Señor sabía de esas costumbres medias raras y no les prohibió que lo hicieran, ¿no? Pero como tú dices, o sea, les advirtió, ¿sí? O sea, para ellos la azotea era como la sala de la casa. O sea, llegaban las visitas en la azotea, hacían una fiesta en la azotea, oraban en la azotea, ¿no? Entonces, el Señor les está diciendo, cuando construyas casa nueva, haz un pretil, o sea, no eran clases de arquitectura, o sea, pon una bardita en la orilla, ¿sí? Porque si alguien se cae, al que le van a echar la culpa es a ti, como dueño de la casa, ¿sí? Y a mí me ha gustado muchísimo este versículo y lo tengo siempre presente porque es pues es una advertencia para los padres, pienso yo, ¿no? O sea, que en la casa debemos de tener reglas, eh, he leído en algunas partes que dicen que ese pretil es el temor a Jehová, ¿sí? Entonces, tiene uno que poner límites, ¿sí? Porque, pues, alguien de tu familia se puede caer, ¿sí? Se puede ir a las cosas del mundo y tu responsabilidad es poner esos límites. Entonces, ese versículo a mí me gusta mucho. Ok, muchas gracias, Eli. Sí, de hecho, hay varias leyes a lo largo de todo esto. Llegamos al capítulo, por ejemplo, 23 y 24, todas estas leyes misceláneas, dice la NBI, que algunas están como así, justamente, que de pronto parecen como, ¿y esto qué? ¿No? O sea, sí, ¿qué chiste tiene que en la Biblia aparezca una ley donde tengo que ponerle un barandal a mi azotea para que no se vaya a caer alguien? Bueno, justamente, ¿no? Tiene mucho contexto. Podríamos aventarnos, así como dice él, y sermón casi por ley, ¿no? Para desenmarañar todo el contexto cultural, social, que implica por qué estaba esa ley allí, ¿no? Ya habrá un momento tal vez donde podamos justamente enfocarnos a esas cosas, pero digo, haciendo ahorita un panorama más general, ¿no? De todos los que estamos leyendo. ¿A alguien más se le hizo llamativa, le llamó, le impresionó, le gustó alguna de las leyes que leímos hasta este momento? Si no, le seguimos, no se preocupen. Nos vamos al capítulo 28, hermanos. Y aquí es con lo que Moisés cierra ya su segundo discurso. Es un llamado para el pueblo israelita con los beneficios de obedecer a Dios y las consecuencias de no hacerlo. Y vamos a empezar con esta cuestión de las bendiciones.
porque es importante remarcar que primero vienen las bendiciones en este discurso. Esto nos señala que Dios, pues, como lo hemos visto muchas veces, es lento para la ira y es grande en misericordia. Él ha dicho que su misericordia es eterna y que su voluntad es que obedezcamos y vivamos, no que pequemos y muramos. De igual manera nos indica que la obediencia más agradable a Dios es la que surge cuando en verdad nos contentamos con ser obedientes más que hacerlo por obligación, reconociendo sus bondades y su gracia. La obediencia aquí, y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que resaltar, mis hermanos, en esta cuestión de la obediencia, porque de pronto cuando vemos tantas leyes, y cuando de pronto tenemos todo este pasaje que habla de haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no, llega un punto donde se puede volver hasta tedioso para nosotros leyéndolo. Imagínense para el pueblo cómo lo era, si para nosotros es tedioso, imagínense para ellos cómo debió de pronto hacer ya hasta como cansado leer tanto y tanto y tanto, que sí puedes hacer, que no puedes hacer, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, la cuestión con la obediencia que es agradable a Dios, es cuando estamos felices, cuando estamos bien con hacer lo que Él nos está pidiendo hacer. No porque entendamos que lo estamos haciendo por obligación, sino porque entendemos que lo que Dios nos está diciendo es lo mejor para nuestra vida. Que si Dios, el creador de todas las cosas, ese Dios amoroso, misericordioso, ese Dios de gracia, nos está diciendo algo, es porque es lo mejor para nosotros. Básicamente es como todos los niños tienen una etapa del por qué, ¿no? Que viene por ahí de los 2, 3, 4 años más o menos. ¿Sí? Todo preguntan por qué, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué la pintura azul? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué las hojas son verdes? Todo preguntan por qué todo. Pero muchas veces, o la gran mayoría de las veces, los niños creen, no que digamos ciegamente, pero creen y ponen su confianza totalmente en sus padres porque en ellos está que son sus padres. Son las personas que los están cuidando. Sus padres no van a buscar el mal para sus hijos. O sea, si yo como hijo voy con mi padre y le pido un consejo, yo sé que el consejo que me está diciendo mi padre me lo está diciendo con amor, me lo está diciendo con cariño, me lo está diciendo porque está buscando mi bien, no mi mal. Que eso sería lo natural. De pronto tenemos familias ahí medios disfuncionales, pero no serían esas nuestro ejemplo, claramente, ¿no? Esto, no serían esas nuestra regla. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender con la obediencia. No es una cuestión de obligación. La obediencia no es porque me está diciendo que lo tengo que hacer, sino porque en verdad yo estoy viendo que lo que Dios me está pidiendo es lo mejor que podría pasarle a mi vida. Y de pronto nos saltamos a la parte de las maldiciones. Y si nos damos cuenta con esta parte de las maldiciones en el capítulo 28, casi cuadriplica el tamaño las maldiciones a las bendiciones allí. Y yo les quisiera preguntar, mis hermanos, ¿por qué creen que sea esto así? ¿Por qué creen que las maldiciones descritas en el capítulo 28 prácticamente cuadriplican a las bendiciones? ¿Alguno de ustedes quisiera comentar algo respecto a esto? ¿No? No. No se preocupen. Miren, vamos a dividir esta sección en dos partes para que podamos aterrizar. Yo igual no nos habíamos percatado de eso, ¿no? De que de pronto son casi 4 veces más las maldiciones que las bendiciones que aparecen allí. Pero vamos a dividirlas en dos secciones para poder comprender un poquito más acerca de por qué tiene ese tamaño de maldiciones más que las bendiciones. Bueno, la primera parte de estas maldiciones van del versículo 15 al 44. Y estas son en varios sentidos las contrapartes de las bendiciones que se mencionaron al principio. Ok, si obedeces, va a pasar esto. Pero si no obedeces, va a pasar esto. O sea, Dios te está diciendo así básicamente, mira, es esta situación. Si tomas este camino, vas a irte por acá. Si tomas este camino, vas a caerte por acá. Ten presente eso. Te lo estoy diciendo de una vez, ¿no? Para que lo tengas presente. Entonces, esa primera sección tiene que ver con un símil casi de lo que vemos en la parte de la obediencia, de las bendiciones de la obediencia, lo que va a pasar o lo que podría pasar si no se toman así. Vemos reflejadas las consecuencias de no guardar los mandamientos de Dios,
ya que no solo no vamos a participar de las bendiciones prometidas, sino que nos ponemos a nosotros mismos bajo esta maldición. Y quiero resaltar esto, hermanos. Muchas veces vemos estas maldiciones casi como si fuera una narrativa de película, ¿no? Así de un maleficio malvado que enviado por Dios, que otra vez, como lo vimos hace ratito, que está ahí al acecho nada más de que hagamos algo malo para de pronto dejar caer toda su justicia sobre nosotros. Sin embargo, dejamos de lado que las consecuencias de esta maldición o de estas maldiciones son las consecuencias naturales de nuestras propias acciones. Tal como lo mencionamos con las maldiciones ahí del Monte Ebal, estas maldiciones más bien son advertencias de las consecuencias naturales del mal actuar del pueblo, ya sea en situaciones sociales o en situaciones de adoración. Eso sí, hay momentos donde se enfatiza el Señor enviará sobre ti o el Señor hará que, dice la NBI, dándonos a entender que sí, el Señor también estaba obrando para reprender a su pueblo de su mal actuar. Y la seriedad, también esto nos refleja esto, mis hermanos, nos refleja la seriedad del pacto de Dios con su pueblo sobre aquellos que lo rompieran. Porque este era un pacto serio, no era para andar jugando, no era para andar viendo a ver hasta dónde Dios me hace esto o no me hace, a ver qué tanto puedo andar tentándole aquí, ¿cómo dicen? Jalándole la cola al toro. No va por allí. Era algo serio, era algo, o al tigre, ¿no? Al león, no sé con cuál se lo aprendieron ustedes. Pero es con esa cuestión. A partir del versículo 45 hasta el 68 es la segunda sección. Y aquí vamos a encontrar una serie de profecías sobre el pueblo de Israel. Y yo no sé si les impactó cuando estaban leyendo estos versículos del 45 al 68, porque cuando ya conocemos la historia completa del pueblo de Israel, vemos que todo lo que está aquí escrito se cumplió. Como tal, es asombroso que un pueblo tan bendecido por Dios, que por tanto tiempo fue el favorito, de pronto pudiera ser tan rechazado por él. Uno podría pensar que con los anteriores versículos, con esta primera sección hasta el 44, ya se había dicho, Moisés ya había dicho bastante para impresionarlos poderosamente y llenarlos del temor de Dios, del conocimiento de Dios, de la santidad de Dios. Pero para mostrar los alcances de las terribles consecuencias del pecado, hermanos, que podía habitar en los corazones de los israelitas, Moisés parece que empieza casi de nuevo y añade esta lista de maldiciones. Muchas palabras parecen repetidas e insistentes en esta segunda sección, y algunas vienen dichas con nuevos detalles. Aquí vemos representada una destrucción peor que la anterior. Moisés nos muestra que el pecado de los judíos al rechazar el mensaje de salvación incluso fue mucho más grave. Algo muy interesante de remarcar en este capítulo es justamente esto, la profecía que se está estableciendo en este momento. Porque capítulos antes, Moisés había dicho que una señal de un profeta, o iban a identificar a un profeta, si su palabra se cumplía. Esto indicaba que el profeta venía de Dios. Si nos damos cuenta, tanto en las bendiciones como en las maldiciones, todo se cumplió con el pueblo más adelante en su historia. Porque sí, fueron bendecidos grandemente cuando obedecieron a Dios. Cuando el pueblo seguía las órdenes de Dios, fueron grandemente bendecidos. Y también cuando el pueblo se hizo desobediente y se hizo duro de corazón, estas maldiciones llegaron. El primer versículo, ya pasando al capítulo 29, cerrando todo ese primer discurso, el primer versículo del capítulo 29 hay una discusión también con los teólogos, entre que si son parte de la conclusión de ese segundo discurso o si son parte de del nuevo discurso que va, ya del tercer discurso que se empieza a introducir a partir de este capítulo. Nosotros en la NBI lo agrupa como parte ya del tercer discurso. La Nueva Traducción Viviente lo agrupa como parte del segundo discurso, como el final del segundo discurso. Hay comentarios que te dicen, bueno, es que lo puedes utilizar para esto o para el otro. No hay un consenso general que diga, era para esto, era para el otro. Depende mucho cómo uno organiza dependiendo de la traducción, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan presente. Ese primer versículo del capítulo 29 puede funcionar como cierre del discurso anterior, del capítulo 7 hasta el 29, hasta este primer versículo del 29, o puede funcionar como la apertura
de este nuevo discurso, que viene del 29 en adelante. Entonces, nada más para que lo tengamos allí presente. Ambas posturas tienen su punto a favor, otros tienen en contra, pero para términos del estudio que vamos a hacer hoy, vamos a tomarlas como el cierre de todo el segundo discurso, porque a partir del segundo versículo de este capítulo 29 va a comenzar el tercer discurso de Moisés con la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Los detalles de la parte de Dios ya fueron establecidos en todo lo que hemos visto. Dios ya ha dicho qué es lo que va a hacer, cómo va a cuidar al pueblo, cómo va a estar con ellos, cómo va a protegerlos y todo eso. Todo eso Dios ya lo estableció en todo lo que ya leímos. Ahora vienen las responsabilidades más detalladas y condensadas del pueblo. Este pacto no es un nuevo pacto, como se los había dicho hace un momento. No es que aquí se esté haciendo un nuevo pacto con el pueblo. Es el mismo que habían hecho allá en el monte Oreb, 29 años antes. Pero Moisés se lo está diciendo a esta nueva generación de israelitas que ya son adultos. Los versículos del 9 al 15 son justamente el cierre de este pacto, ya que a partir del 16, Moisés recuerda al pueblo nuevamente las consecuencias de romper este pacto. Estas palabras son durísimas de leer, hermanos. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero estas de a partir del 16 son bien duras de leer. De hecho, son la actualidad que podemos ver sobre la región que ocuparon ahora que ocuparon en ese momento como la tierra prometida. Vemos y escuchamos las noticias de todo lo que está pasando en esta región, la cantidad de guerras, la cantidad de muertes, cómo se siguen peleando por este territorio. Y caemos en cuenta de que mucho de lo que leemos en este capítulo 29 se está cumpliendo, o ya se cumplió y se va a seguir cumpliendo. De hecho, las palabras del 24 al 28 son casi un relato detallado de lo que escuchamos en esta región. Vayan todos, si lo tienen ahí, Deuteronomio 29 del 24 al 28, que dice: todas las naciones preguntarán, ¿por qué trató así el Señor a esta tierra? ¿Por qué derramó con tanto ardor su furia sobre ella? Y la respuesta será: porque este pueblo abandonó el pacto del Dios de sus antepasados, pacto que el Señor hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Se fueron y adoraron a otros dioses. Se postraron ante dioses que no conocían y que no tenían por qué adorar. Por eso se encendió la ira del Señor contra esta tierra y derramó sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y como ahora podemos ver, con mucha furia y enojo, el Señor los arrancó de raíz de su tierra y los arrojó a otro país. Esas son palabras bien duras. Y si leemos la historia de los últimos años, de la última década, del último siglo, si quieren verlo así, de toda esta región, parece que estas palabras se siguen cumpliendo. El último versículo, de este capítulo nos deja algo para reflexionar. Todo lo que no es necesario y conveniente saber respecto a Dios nos ha sido revelado por su Espíritu a través de la Biblia. Todo lo que es necesario y conveniente saber respecto a Dios nos ha sido revelado por su Espíritu a través de la Biblia. Tal como lo dice ahí el versículo, lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Tal como después nos los va a recordar Pablo en su primera carta a los Corintios. Y aquí se les va a pedir, hermanos, vámonos todos a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Primera carta a los Corintios 2, del 6 al 16, que dicen así: en cambio, primera carta a los Corintios, capítulo 2, del 6 al 16. Dice así: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habría crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo,
Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y con esto cierra el capítulo 29. Lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de la ley. Y el pueblo de Israel tenía esta ley para conocer a su Dios. Tenía esta experiencia para conocer a su Dios. Ellos no tenían al Espíritu Santo para que les estuviera revelando todas estas cosas. Lo único que ellos tenían era la ley. Lo único entre comillas, ¿no? El único, si quieren verlo así. Ellos tenían esta ley en la cual iban a experimentar el cuidado de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios, todo lo que Dios les estaba mostrando. Iba a llegar un momento donde esa nube que los estaba acompañando ya no iba a estar con ellos. Y llegaría en modo de, otra vez, de la representación de la gloria de Dios cuando se construyera el templo muchos años después. Pero iba a llegar un momento donde la nube ya no iba a estar con ellos allí. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían? La ley. Y nosotros hoy en día tenemos al Espíritu Santo. Y de hecho, Pablo, a mí me encanta aquí cuando dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo a través del Espíritu Santo, mis hermanos. Y así es como podemos conocer la voluntad de Dios. Y con esto estamos cerrando. Digo, ya a partir del 30, ya prácticamente es la despedida de Moisés. Este último discurso que, bueno, que va a terminar de dar es la despedida, la muerte de Moisés y el paso del poder, ¿no? Pero estamos cerrando todo el libro, estamos cerrando las palabras de Moisés con esto. Y esto es algo maravilloso de saber y de comprender, porque así vemos el mundo de una manera diferente. Cuando comprendemos que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, vemos el mundo de una manera diferente. Comprendemos que tenemos un propósito profundo al cumplir con su voluntad, al cumplir con sus mandatos, al cumplir con todo lo que Él nos está diciendo para poder adorarlo y para poder servirle. Y eso es lo maravilloso que vemos nosotros en la actualidad. Decían hace rato, la aplicación del Antiguo Testamento de las palabras en nuestra vida. Conocemos todo esto que el pueblo pasó, conocemos todo lo que el pueblo tuvo que hacer, que vivir, como un ejemplo para nuestra vida. Lo vimos la semana pasada cuando leímos también las palabras de Pablo. Y que decía que esto les sirva de ejemplo a ustedes, para que no cometan los mismos errores. Y al contrario, tomen las mejores decisiones, porque tienen al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está con ustedes. Y eso es algo maravilloso con lo que quiero que nos quedemos como cierre de Deuteronomio. Digo, ya lo cerraremos la siguiente semana, pero que cerremos con esto el libro de Deuteronomio, que es toda esta repetición de la ley, que es toda repetición de estos mandatos, en la cual ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos está indicando cuál es el camino que debemos de tomar, cuáles son las maneras en las cuales Dios desea ser adorado, en las cuales Dios desea ser servido. Y eso es algo maravilloso, mis hermanos. Eso es algo maravilloso cuando leemos el libro de Deuteronomio, ¿vale? Entonces, con eso terminamos el estudio del día de hoy. Aquí voy a terminar la grabación.